escaped. That's my fire with fire. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Bueno señores, oficialmente, como lo están viendo, Alejandro Vargas y Valeria estarán llegando completamente a Warzone Mobile con la actualización el 12 de abril, Dios mío, qué bonito que el fútbol champán, claro que sí. Ok, me emociona mucho porque yo siempre he querido a Alejandro Vargas y a Valeria en pase de batalla y estarán en pase de batalla. Qué rico, espero que así sean y que no estén en lotes. Bueno, en realidad normalmente cuando hacen una promo, pues es porque muestran completamente los operadores que vienen en el pase. Y también porque la cuenta oficial de Call of Duty ha mostrado y ha dicho ¿qué team sos? ¿Valeria o Team Alejandro? Y todos matamos por Valeria, claro que sí. Esta actualización estará llegando el 12 de abril, ya se la sabe. Y pues estará llegando con Alejandro y Valeria. Esta traerá la actualización, optimización y muchas cosas más. De momento regiones no, pero ya se la saben. Pueden jugar el juego al día de hoy. Con tema VPN, como la mayoría de la gente que estamos en mi Discord lo hacemos sin problema alguno, porque ya los servidores están más estables que nunca. Otra cosa que voy a dejar muy en claro, aprovechando este video, es el tema actualmente del evento Shogun. Mucha gente me ha preguntado, Destro, ya conseguí todas las recompensas, pero solo nos dan 4 fichas. Tranquilo, nos van a dar más fichas poco a poco como vaya yendo el evento. O sea, en 2 días se actualizan nuevas recompensas y nos van a dar más fichas. Y así sucesivamente. Porque no nos vamos a quedar solo con este tipo de fichas que tenemos por acá, no se preocupen. De alguna manera vamos a tener nuevos eventos para el cual se pueden conseguir fichas. Otra cosa muy importante, la gente tal vez no lo sabe, pero el modo de juego que debes de jugar para conseguir recompensas es el modo de juego Tríos de Blitz Royale. El modo que es de 5 minutos. Se consiguen puntos y no sé por qué me lo han preguntado, si yo lo expliqué. Sencillamente se consiguen puntos matando, te dan 100 puntos. Si matas de tiro a la cabeza son 300 puntos. Si haces asistencia son 50 puntos. Si haces cualquier tipo de contrato son 400 puntos. Y si matas con racha, o sea, ataque de mortero o ataque aéreo, son 500 puntos. Solo te va a contar, recuerda, solo te va a contar si juega Blitz Royale. Eso también quería dejarlo muy en claro. Ok, eso dentro de lo que cabe. No sé si jugar un Battle Royale rápido de tríos o algo por el estilo, de 10 minutos. Bueno, el Blitz Royale, la típica, para que puedan visualizar los puntos. En fin, quiero dejar en claro algunas cosas porque mucha gente tal vez no lo sepa o algo por el estilo. Pero esta actualización vale completamente la pena. O sea, además que va a traer a Alejandro Vargas, va a traer a Valeria. Y por cierto, o sea, tengo que mostrar esto porque es que yo me emocioné mucho. O sea, solo para que lo vean visual rápido. Miren, miren qué hermoso, miren qué hermoso. Miren qué hermoso, loco, mira qué hermoso. Estos dos personajes, loco, Alejandro y Valeria. Hermosura, de la buena, loco. Es que literalmente todo el mundo quería a Valeria y a Alejandro, porque es que se robaron los reflectores de la campaña de Modern Warfare 2, además de Ghost y Swap. Pero es que, y Price y Gas, pero es que, loco, Valeria y Alejandro, Dios mío, loco. Y también tengo buenas noticias, porque lo quiero decir de esta manera. Como tal, actualmente, como tal, esta temporada va de los carteles mexicanos. Sí, señores, para la gente mexa viene súper bien, porque va de los carteles mexicanos y algo que, ¡buah!, enamora y mucho, loco. O sea, no es cualquier cosa, teniendo en cuenta los aspectos posibles y cómo lo podemos visualizar. No sé, o sea, me termina gustando, me termina encantando todo lo que estamos viendo y o sea, loco, se viene Valeria, se viene Alejandro Vargas. Bueno, es lo bueno dentro de lo que cabe. Me divierte mucho porque es que va a ser una pedazo de temporada, tanto para la gente de Modern Warfare como para la gente de Warzone Mobile. Y pues sí, yo sé que el juego no ha salido oficialmente global, pero es como yo les he comentado. ¿De qué sirve que el juego salga oficialmente global si tiene aún errores que debe pulir? Es cierto, en iPad, en iPhone va súper bien, en algunos dispositivos de Android va mucho mejor que en otros dispositivos, pero falta cosas que pulir. Y pues la verdad es que las cosas como son, hay que tener en cuenta todos estos tipos de aspectos dentro de lo que cabe. Por cierto, estoy jugando sin dedales, o sea, básicamente, por si soy más coto de lo normal. Eso es normal. ¡Qué chingado! ¿Por qué cayó tanta gente? Ok. Uy. Uy.
Uy. No jodas, loco. Necesito la Ícaro. Para allá, sí. La rap. Loco, ¿por qué tanta gente, loco? Demasiada gente. Bueno, en fin. Lo que están visualizando la par, o sea, arriba, acá, son los puntos que yo tengo. Oficialmente se necesitan más de 52.000 puntos para, obviamente, completar todo el evento de esta semana. El evento será temporalmente por semana, así que no se preocupen, dentro de lo que cabe. Y pues, me parece bien. A ver... Son tiros, es más. Y pues aquí te van dando los puntos poco a poco. Ya saben, por kill, tanto, por tanto, y así sucesivamente. Si haces contratos, más puntos. Si haces contratos con tu equipo, también más puntos. Y me ando encontrando la misma gente que me andaba encontrando ayer, ¿no? Claro, lo que era. Este de verdad, creo que sí. Por el nombre, es que a veces algunos los nombres son como que... muy reconocibles dentro de lo que cabe. A ver, creo que la podemos ganar. Sí, porque el Joker ayer me lo encontré y me mató. Y normalmente... ese nombre no es de bot. O sea, a veces te emparejas con mucha gente que no son bots y pues es divertido dentro de lo que cabe. O sea, me parece que el Warzone Mobile últimamente puede ser el mejor juego y discúlpeme si se lo digo, pero es que literalmente va a ser el mejor Battle Royale activo en mucho tiempo. Obviamente después de lo que pasó con Apex, pero bueno, son cositas de la vida. Usted la hizo... Me voy a llevar el Signal. Aunque tengo 19.000, si me encuentro en una tienda me compro otra arma, loco. Ahorita me puse la ISO. Lo malo es que como no están los perks, cuando estén los perks me voy a poner exceso de medios y voy a andar mis dos armas principales como hago en Warzone 2. Normalmente siempre utilizo su fusil con un fusil de asalto, pero aquí creo que sería mejor utilizar francotirador con fusil de asalto con su fusil, porque aquí se matan de un tiro los francotiradores. Digo yo, pues no sé. Más 400 puntos por contrato completado. Es lo que les digo, que te dan puntos por contrato. O algo por el estilo. Pero es que esto también lo quería explicar en este video, porque mucha gente tal vez no sabe cómo funciona lo del sistema de contratos. Porque pues es normal que algunas cosas terminen siendo muy diferenciales a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, son cositas de la vida. A ver, podemos comprar un loadout para tener la segunda arma. Voy a tirar UAV, Aquí tenemos uno. Corre, loco, porque si no nos matamos. No, pero... Me voy a morir, loco. No vamos a morir, ¿verdad? Sí, nos vamos a morir. Creo que llego, pero me voy a morir por el ataque aéreo que estaban a tirar. No me morí de milagro, parece. Sí, ahora sí me morí. No tengo gulag, ¿verdad? No tengo gulag. Qué manera más triste de morir. No es la primera vez que me muero por zona, loco. El chile te lo digo. En fin, y con eso completamente despediríamos el video de hoy. Bueno, señores, se viene Valeria, Alejandro Vargas, una buena actualización, una buena optimización, una temática mexa, o sea, de los carteles mexicanos, me parece perfecto. Se viene algo muy bueno para Warzone Mobile y para toda la gente. Esperemos la actualización el 12 de abril, claro que sí. Un saludo, bro, y nos vemos en el próximo video, claro que sí.